Buenas tardes, ciudadanos magistrados, representantes de los medios de comunicación, personal jurídico, administrativo de este tribunal que el día de hoy nos acompañan, señoras y señores presentes, demás personas que nos siguen en la transmisión a través del internet. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 7 juicios ciudadanos cuyos datos de identificación, nombre de los actores y de las responsables quedaron precisados en el aviso correspondiente fijado en los estrados y publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional, con la aclaración que el expediente TET-JDC 24/2018 se propone su retiro. Es la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Ciudadanos magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar, así como el retiro del expediente antes citado. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo mediante votación económica. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En concordancia con el orden del día, concedo el uso de la voz al juez instructor José Osorio Amezquita para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios ciudadanos 20, 22, 27 y su acumulado 28, todos del presente año. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con su autorización vengo a dar lectura de los proyectos de resolución elaborados por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios ciudadanos 20, 22, 27 y su acumulado 28 de este año. En lo relativo al juicio ciudadano 20/2018, la parte actora controvierte el acuerdo emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en el que se le dejó sin efecto el nombramiento como vocal secretario de la Junta Electoral Distrital 3 con cabecera en Cárdenas, Tabasco. El promovente aduce que en el acuerdo impugnado, al dejar sin efecto su nombramiento como vocal secretario de la referida Junta Distrital, no se respetaron los elementos de un debido proceso, es decir, no se le concedió el derecho de audiencia consagrado en la Constitución Federal. A consideración de la magistrada ponente, el agravio se califica de fundado, toda vez que existió una transgresión de los derechos fundamentales del debido proceso del recurrente, ya que es necesario que se instaure un procedimiento donde el actor tenga la oportunidad de ofrecer pruebas, alegar lo que a su derecho corresponda, esto es, plantear una adecuada defensa. Por tanto, en el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado para otorgarle al recurrente el derecho de defensa donde se cumplan las formalidades del procedimiento y, por tanto, restituye al actor en el referido cargo, dejando sin efecto la designación del ciudadano o ciudadana que haya sido nombrado. Por otra parte, el impugnante solicita el pago de las contribuciones y prestaciones que dejó de percibir desde la fecha en que se le revocó su nombramiento, así como las que se sigan generando hasta que se subsane dicha irregularidad. En la propuesta se considera fundado dicho motivo de disenso en virtud de que de las constancias de auto se observa que el promovente sí ostentó la calidad de vocal secretario de la Junta Electoral Distrital. Por lo tanto, está en la actitud legal de recibir una remuneración por el desempeño de su encargo. Bajo esa tesitura, en el proyecto se propone que la autoridad responsable realice los pagos de las prestaciones a que tiene derecho el actor en el ejercicio de su encargo. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado en el juicio ciudadano 22/2018, interpuesto por un aspirante a candidato independiente a diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 6 del Estado de Tabasco,
en contra del acuerdo que emitió el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud del registro de candidaturas independientes a la gobernatura, diputaciones y presidentes municipales en el proceso electoral 2017-2018. El actor se agravia que lo establecido en el artículo 290, párrafo segundo de la ley electoral, en lo relativo a que la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalentes al 6% del padrón electoral correspondiente al distrito electoral de que se trate, con corte al 31 de agosto del año previo a la elección, es un porcentaje excesivo que vulnera sus derechos políticos electorales en su vertiente a ser votado como aspirante a candidato independiente para el presente proceso electoral. Por lo tanto, solicita se inaplique dicha porción normativa por ser inconstitucional. En el proyecto se propone declarar fundado dicho motivo de disenso, toda vez que al realizar el test de proporcionalidad se concluyó que el 6% de apoyo ciudadano requerido en la norma no cumple con la finalidad de garantizar que el aspirante a candidata o candidato independiente pueda acceder a un cargo público, ya que ésta se puede lograr con otras medidas o, en el caso, con otros porcentajes menos gravoso, ya que con un porcentaje mínimo de apoyo constituirá una medida acorde para garantizar a los y las ciudadanas que aspiran a ser candidatos independientes en el proceso electoral en curso. En el presente caso, se justifica reducir el porcentaje antes señalado a partir de lo dispuesto en el primer párrafo del referido precepto normativo, en razón de que a un aspirante a candidato o candidata independiente para gobernador o gobernadora se le exige el 2%, es decir, el doble del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para un aspirante a candidatura independiente a una diputación local, considerándose que dicho porcentaje es el que debe de exigirse a los y las aspirantes al referido cargo, en razón que es un mínimo razonable que evidencia que un ciudadano o ciudadana pueda tener el apoyo de cierto grupo poblacional, pues la exigencia que se impugna, es decir, el 6% del apoyo ciudadano, pierde todo equilibrio, traduciéndose en un requisito desproporcionado, que lejos de maximizar el derecho y permitir su ejercicio equitativo de los y las ciudadanas que buscan ser candidatos independientes, implicaría una barrera que no alcanza justificación alguna. Por tanto, se propone la inaplicación de la porción normativa del precepto legal antes referido. En esa tesitura, y dada la inaplicación de la porción normativa en comento, la magistrada ponente propone que dicha inaplicación decretada en este proyecto también deba ser extensiva para todos aquellos que se encuentran en la misma situación jurídica de hecho y de derecho, es decir, a todos y todas las aspirantes a candidato independiente a diputado local por el principio de mayoría relativa en el estado de Tabasco, en razón que de considerarse que la inaplicación decretada solo procede respecto de la parte actora, se produciría una vulneración a otros principios y derechos fundamentales, como el principio de igualdad y no discriminación, que, en el caso, se traduce en una afectación de los derechos de los y las demás aspirantes a la candidatura independiente mencionada, dado que a estos últimos se les exigirían mayores requisitos para la obtención de su registro, poniéndolos en una situación de desigualdad frente al accionante del presente juicio, inobservándose con ello el contexto dentro del cual se decretó la inaplicación, aquellos previstos tanto en la convocatoria, lineamientos y legislación electoral local, cuyos sujetos destinatarios son todos los y las aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputado local, por contravenir el derecho fundamental de ser votado, por resultar excesivos y desproporcionado. Por lo anterior, se propone revocar el acuerdo impugnado en lo que atañe a la materia de impugnación. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado en los juicios ciudadanos 27 y 28 de esta novedad acumulados, promovidos por dos aspirantes a candidatos independientes, el primero a la presidencia municipal de Paraíso, Tabasco, y el segundo a la diputación local en el Distrito 7, a fin de pugnar el acuerdo CE/2018/24 de 16 de marzo de este año, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como los oficios mediante los cuales el secretario ejecutivo de dicho instituto electoral les notificó el mencionado acuerdo. En el caso del primer juicio ciudadano, se propone tenerlo por no interpuesto al haber desistido el actor por escrito, el cual se le tuvo por ratificado conforme al apercibimiento realizado. De ahí
el sentido de la propuesta al actualizarse una de las causales de improcedencia prevista en la Ley de Medios Local. Por lo que hace al juicio ciudadano 28, la magistrada ponente propone declarar infundado el agravio relativo a la inconstitucionalidad del artículo 281, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral Local, el cual prevé la candidatura única, toda vez que del análisis realizado se concluyó su regularidad constitucional, conforme lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 67/2012 y recientemente en el expediente sub-JDC 1165/2017. Sin embargo, en el proyecto se declaró fundado el agravio consistente en que la autoridad responsable no fundó y motivó debidamente el acuerdo impugnado, al no exponer los motivos y razones porque el accionante, a pesar de haber cumplido con el umbral legal, no se le permitiría solicitar su registro como candidato independiente al cargo que aspiraba. Por ello, se propone revocar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación para los efectos contenidos en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Ciudadanos magistrados, a nuestra consideración se encuentran los proyectos ya mencionados. Si desean hacer uso de la voz, favor de hacerlo en este acto. Adelante, magistrado. Gracias, presidente, señor magistrado, señoras y señores. Quisiera referirme únicamente al juicio para la protección de los derechos político-electorales, identificado con el número 22 del presente año, porque no obstante que en la cuenta que se acaba de dar por parte del juez instructor, ha quedado de manifiesto cuál es la propuesta que se hace en este caso. Me interesa mucho exponer cuáles fueron los sustentos que me llevaron en calidad de ponente a proponer, uno, la inaplicación del artículo 290, párrafo segundo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, y por otra parte cuáles eran los efectos de esta inaplicación, es decir, si solamente iban a surtir para aquel ciudadano que acudió ante esta instancia, o se iba a dar efectos interpartes para todos aquellos que estaban en una misma situación de hecho y de derecho. Y me explico. Esencialmente, como acabamos de escuchar, el ciudadano Maximiliano Toledo Cruz fue uno de los aspirantes a una candidatura independiente para una diputación local por el 6º distrito. Él, como todos los que aspiraban a este cargo, les fue exigido cumplir el requisito previsto en el artículo 290 de la Ley Electoral al que me he referido, y en el cual se establece que para las fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo debe contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 6% del padrón electoral correspondiente al distrito electoral de que se trate. ¿Qué se impugnó en esta resolución? La inconstitucionalidad de este numeral al establecer un porcentaje que el actor consideró vulneraba su derecho a ser votado y le impedía acceder al cargo de diputado local por la vía independiente. Para nosotros poder determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este porcentaje, fue necesario realizar el test de proporcionalidad, el cual pues ha sido avalado por los diferentes tribunales jurisdiccionales en nuestro país como una herramienta eficaz que nos permite pasar por el tamiz jurídico a todas aquellas normas que existe la duda respecto a su constitucionalidad. Y aquí se analizan 3 requisitos esenciales. Primero, la finalidad, la idoneidad y la necesidad de esta medida. En cuanto a la finalidad, sí se determinó que es necesario para
como requisito para las candidaturas independientes el que se establezca un porcentaje de apoyo ciudadano, puesto que esto permite que las personas que vayan a adquirir dicha calidad pues tengan una base, tengan un apoyo ciudadano que les permita competir con los demás candidatos y candidatas que sean postulados por los diversos partidos políticos. También se acredita la idoneidad de la medida. Es una medida idónea, ¿por qué? Porque nos permite evidenciar cuál es el respaldo mínimo de la ciudadanía que se requiere para ocupar el cargo. Sin embargo, cuando analizamos la necesidad de esta medida, que implica corroborar en primer lugar si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamentalmente afectado. Aquí se hace también el estudio de ponderación para ver si ese porcentaje realmente es necesario para acreditar este requisito constitucionalmente exigible, que es tener un respaldo de apoyo ciudadano. Y aquí la propuesta que se hace es que no se acredita este requisito, por lo que se considera que el 6% que se establece como porcentaje que deben de acreditar los aspirantes a candidatos y candidatas independientes para diputados locales por mayoría relativa es más gravoso. Existen precedentes en el sentido de avalar porcentajes mucho menores. Estamos hablando porcentajes desde el 1, 2 y 3% aproximadamente, y en el caso particular se estima que lo procedente es adecuarlo al 2%, considerando también el parámetro que se tiene para gobernador o gobernadora del estado, en el cual se exige el 2% del padrón electoral. Entonces, como escuchábamos en la cuenta, si para aspirar a ser candidato o candidata independiente para la gubernatura requieren el 2% del padrón electoral, resulta excesivo, resulta gravoso que para la diputación local se exija un 6%. Entre otros aspectos que se analizan a la luz de lo que establece la Constitución, los tratados internacionales que tiene celebrado nuestro país y ratificados, por supuesto, donde existe el imperativo del Estado mexicano de garantizar los derechos fundamentales y en particular el derecho a ser votado. En razón de ello, en el proyecto se realiza un control de convencionalidad ex oficio. Al determinar a través del test de proporcionalidad de que esta norma no cumple con un fin constitucionalmente válido, por ende es una norma que no resulta aplicable. Y entonces, con las facultades que tenemos los tribunales electorales de nuestro país de ejercer esta facultad ex oficio, que consiste en la inaplicación de normas que vulneren o restrinjan derechos humanos, es por ello que la propuesta va en el sentido de inaplicar el artículo 290, párrafo segundo, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Una vez determinada esta inaplicación, es importante que los tribunales electorales analicemos cuáles son los efectos que va a tener esta resolución. Tienen que tener efectos restitutorios, tienen que tener efectos que garanticen la eficacia de los derechos fundamentales, no solamente de las personas que han comparecido a este juicio, sino de todas aquellas que estén en una misma igualdad de hecho y de derecho. Y me refiero a los efectos interpartes o los efectos intercomunes. Es decir, esta inaplicación solamente sería factible de aplicar al ciudadano que compareció ante esta instancia, o tendríamos que expandir estos efectos a todos aquellos aspirantes
que reunieron los requisitos, pero por el hecho de no haber alcanzado el umbral del 6% que les fue exigido a todos, no obtuvieron su registro. Ese es un caso interesante. Cabe mencionar que no existen muchos precedentes en cuanto a la aplicación específica de este asunto y que ameritó un análisis desde el punto de vista constitucional sobre los efectos de esta decisión. Sin embargo, en el proyecto se estudia una tesis cuyo rubro es el siguiente: declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. Y aquí se determina que para que se pueda proceder a aplicar estos efectos a quienes no comparecieron al juicio, tienen que acreditarse 4 requisitos. 1, que se trate de personas en la misma situación jurídica. 2, que exista identidad en los derechos fundamentales vulnerados o que pueden verse afectados con motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución Federal o tratados internacionales. 3, que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada. Y 4, que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo, mediante un fallo judicial, la inaplicación de la norma electoral inconstitucional o inconvencional. Estos 4 requisitos son analizados en el proyecto para determinar si, además del actor que compareció en el presente juicio, existían otras personas que estaban en esta misma situación y a los cuales también deberían de surtirles los efectos de esta inaplicación. Y la conclusión que se hace, y que es la propuesta que traigo a este pleno, es que sí se acreditan todos estos requisitos y que por lo tanto la inaplicación de esta norma constitucional de esta norma legal debe de surtir los efectos respecto a todas las ciudadanas y ciudadanos que, teniendo la calidad de aspirantes, no hayan obtenido su registro debido a la no acreditación del 6% como umbral respecto de los apoyos ciudadanos. Por lo tanto, se está proponiendo en el proyecto que, además de la inaplicación, se ordene al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que de nueva cuenta haga una revisión de todos aquellos aspirantes a la candidatura de diputación local, porque acoto, solamente se trata de diputación local, porque los parámetros son distintos para gobernador, para diputado y para regidurías. Y lo único que se sometió a escrutinio de este órgano jurisdiccional y que se declara su inconstitucionalidad es respecto al porcentaje para diputados locales por el principio de mayoría relativa. Por lo tanto, se tendrá que hacer un nuevo análisis, se tendrá que valorar los requisitos de todas estas personas y determinar nuevamente quiénes acreditan todos y cada uno de los requisitos legales que establece la ley para, en un momento dado, aceptar su registro como candidatos o candidatas independientes. Esto es hacer una valoración ya no utilizando el 6%, sino ahora valorando el 2%. Esto sé que es una decisión que pues ameritó un estudio pormenorizado, porque tenemos que ser muy cuidadosos en los efectos que damos a nuestras resoluciones. No se trata de inaplicar por inaplicar preceptos legales, no se trata tampoco de dar efectos más allá de lo que nos permite la ley, pero también creo firmemente que una de las responsabilidades que tenemos
es la de garantizar en todo momento los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el juicio, pero también de todos aquellos que están en la misma situación de hecho y de derecho, y que de no aplicárseles los efectos de esta resolución, crearíamos una desigualdad en relación a las personas que aspiraron a una diputación local por el principio de mayoría relativa. Es decir, aplicar solamente a una persona el 2% y a todos los demás aplicarles el 6%. Inclusive pudiera darse una desigualdad y una discriminación hacia el interior propiamente del distrito. Recordemos que esta persona está en el distrito 6. Entonces, el instituto tendrá que valorar quiénes de ese distrito, al igual que los demás, reúnen este umbral y además reúnen los requisitos para, en libertad de decisión, determinar a través del Consejo Estatal quiénes serán los candidatos y candidatas independientes para aspirar al cargo de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. En síntesis, esto es lo que se propone en el proyecto, está más detallado para los que gusten leerlo, están publicados posteriormente en nuestra página de internet, porque creo que es un precedente, al menos para el estado de Tabasco, la reducción de este porcentaje respecto a los diputados locales. Es cuanto, señor presidente. Magistrado, señoras y señores, buenas tardes. Gracias, ciudadana magistrada. Magistrado. Bueno, sí quiero hacer un comentario con respecto al proyecto que como ponente ha presentado la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de discutirlo, de analizarlo, y es un proyecto novedoso. No recuerdo que haya un antecedente similar aquí en el Estado. Es la inaplicación del segundo párrafo del artículo 290 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado, porque a juicio de la magistrada ponente, y bueno, del de la voz secunda ese criterio, y bueno, ahorita pues ya el sentido del voto de mi compañero magistrado pues lo hará saber. Pero bueno, en cuanto al de la voz, porque efectivamente consideramos que es excesivo el requisito que hay para un aspirante por la vía independiente a una diputación local, cuando el requisito para los aspirantes por esa misma vía para la gubernatura es mucho menor. En este caso, el diputado le exigen un 6%, cuando para gobernadores de un 2%, por esa vía. Y bueno, no puede ser excesiva cuando para un cargo de mayor rango es menor el requisito. Lo considero novedoso, me gustó el proyecto, tuvimos la oportunidad de analizarlo. Seguramente va a sentar, yo creo que esto, un buen precedente para posteriores resoluciones, no solo aquí del tribunal, seguramente será tomado en cuenta para otros tribunales locales que tengan que pronunciarse en este mismo sentido. Y más aún, comparto la protección general que da, no solo en lo particular de un distrito, sino que va más allá, ¿no? Hay que tutelar todos aquellos que se encuentren, como bien dice, en las mismas igualdad de hecho y de derecho, y bueno, tenemos que extender esa protección. No se limita, no se acota solamente a la demarcación de quien viene a promover un recurso inconformándose, impugnando un acuerdo, sino que va más allá y de todos aquellos que se encuentren en la misma situación, y lleva con ello, por supuesto, a que el órgano administrativo electoral pues tenga que
reacomodar y reajustar en este sentido. Me parece interesante el proyecto, novedoso, insisto, es algo novedoso, y en este mismo acto yo hago ver mi sentido de que voy a favor del proyecto ya presentado y bueno, explicado aquí por la magistrada ponente. Magistrado. Adelante, magistrado. Bueno, nada más para hacer patente y felicitar precisamente a la ponencia de la magistrada por el proyecto. Me llamó muchísimo la atención porque la materia de discusión precisamente eran los efectos de esta sentencia. Yo les ponía como ejemplo, a veces, si nosotros resolvemos únicamente a petición de parte, ¿qué sucedería con los efectos de ella? Les ponía, por ejemplo, que si en el presente medio de impugnación, quien hubiese impugnado no fuese el que quedó, en el caso quien está impugnando es el que rebasó el umbral con el 2%, suponiendo él asevera haber rebasado el umbral con el 5.6% aproximadamente, pero que hubiese pasado si estuviésemos conociendo de un asunto donde dos hubiesen, en un mismo distrito, dos hubiesen rebasado el umbral y quien promueve es el que quedó en segunda posición. Suponiendo sin conceder de que si fuese a petición de parte, únicamente tuviésemos que darle la razón a quien viene a solicitarlo, aún y cuando hay uno que está por encima de él. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo vamos a hacer extensivo, en este caso en el distrito 6, ya estamos prácticamente aplicando desde en este caso, al dejar sin efecto el 2%, y lo extendiéramos únicamente al distrito, ya prácticamente estaríamos maximizando el derecho de quien supuestamente tampoco solicitó en este caso, ante este tribunal, un derecho para efectos de que se le validara o se hiciera efectivo, es decir, él no hubiese promovido en tiempo y forma. Por eso yo comparto el criterio de la ponencia, porque si nosotros nada más lo hubiésemos restringido al distrito, estuviésemos aplicando lo mismo. Se me hace garantista el hecho de que si el artículo 290 de la ley electoral en el estado de Tabasco restringió el derecho de los candidatos independientes en su momento, coincido que a la presente fecha también se dé vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que analice de nueva cuenta quienes cumplen con el umbral, ya no del 6 que restringía el 290, sino quienes rebasan el umbral del 2%, en un análisis garantista. Por ello felicito precisamente creo fue el juez, mis respetos para el proyecto, me gustó, y también por lo protector, o sea, nosotros maximizamos aquí derechos y en dado momento no se queda nada más sujeto a quien promueve, sino a todos los candidatos a diputados locales. Por ello, anticipo mi voto a favor. Bueno, al no haber más intervenciones, voy a concluir con ella. Con toda responsabilidad se tomó esta decisión. Bueno, ya hoy al conocer, antes de la votación, pero ya conocer el sentido, me atrevo aquí a expresarlo, es unánime. Sí fue con toda la responsabilidad, un estudio exhaustivo, analizado, y bueno, me congratula porque, insisto, es algo novedoso. Ya no hay más intervenciones y para ello solicito a la Secretaria General de Acuerdos que ya proceda a tomar la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Son mis propuestas. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Voy a favor de las propuestas presentadas. Magistrado presidente, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 20 del presente año se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo 21 de 2018 del Consejo Estatal Electoral del día 13 de marzo de 2018, emitido por el Consejo ya citado, para los efectos establecidos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se condena al Consejo Estatal
electoral al pago de las prestaciones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. Por otra parte, en el juicio ciudadano 22 del presente año se resuelve: único, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido en el presente juicio ciudadano por las razones expuestas en el punto 4 de este fallo y para los efectos indicados en esta ejecutoria. En cuanto al juicio ciudadano 27 y su acumulado 28 del presente año, se resuelve: primero, se decreta la acumulación de los presentes juicios ciudadanos. Segundo, se tiene por no presentado el juicio ciudadano presentado por el Jesús Trinidad Pérez. Tercero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido en el juicio ciudadano 28 del presente año por las razones expuestas en el punto 4 de este fallo y para los efectos indicados en esta ejecutoria. Seguidamente, solicito a la jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en los juicios ciudadanos 16 y 21 del presente año. Doy cuenta con el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TET-JDC-16-2018-2, promovido por José María de la Cruz García, militante del Partido de la Revolución Democrática, en contra de diversos actos que atribuye al 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto, el magistrado ponente estima que es fundado el agravio relativo a que la validación del registro de Luis Alberto Campos como candidato a diputado por el Distrito 14 uninominal vulnera los derechos de los militantes y demás integrantes de las planillas al no haberse registrado durante el plazo previsto en la convocatoria respectiva y contar al mismo tiempo con el registro a la precandidatura a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. Ello en base a que de las documentales que obran en autos se advierte que si bien en un principio Luis Alberto Campos se registró como precandidato a regidor en el municipio de Cunduacán, Tabasco, lo cierto es que posteriormente renunció al mismo, obteniendo el registro como precandidato a la diputación del 14 Distrito Electoral Uninominal al ser designado sustituto del ciudadano Uriel Guillermo Ruiz Lamas, quien renunció a ella, cargo para el cual no necesitaba registrarse previamente, toda vez que para efectos de participar como precandidato a la elección de regidoras y regidores de mayoría relativa de Cunduacán, Tabasco, presentó su solicitud de registro y los documentos exigidos por la convocatoria respectiva, dentro del plazo previsto en la misma, el cual resultaba ser el mismo para todos los cargos de elección popular. Por otra parte, en cuanto al agravio consistente en que el ciudadano Luis Alberto Campos es inelegible porque con anterioridad a su registro como precandidato a diputado debió presentar su aviso de intención para participar en los próximos comicios, pretendiendo la elección consecutiva, al ser un hecho notorio que es diputado local en la actualidad, se propone declararlo infundado. Lo anterior, porque de conformidad con lo establecido en la base tercera, numeral 5, inciso H de la convocatoria para elegir a los candidatos y candidatas a ocupar los diversos cargos de elección popular que participarán con las siglas del Partido de la Revolución Democrática en las elecciones constitucionales a celebrarse el 1 de julio de 2018 en el estado de Tabasco, tal aviso solo es exigible para quienes tengan la calidad de candidatos y no para una precandidatura como lo afirma el enjuiciante. No obstante lo anterior, cabe señalar que dicho requisito fue debidamente cumplimentado por Luis Alberto Campos al constar en autos la carta de postulación consecutiva para diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional de 23 de marzo del presente año, la cual fue presentada anexa a la solicitud de registro de la candidatura a la diputación
por el 14 Distrito Electoral nominal por la coalición por Tabasco al Frente, de la cual forma parte el Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En virtud de lo anterior, el ponente propone confirmar el acto reclamado en lo que fue materia de impugnación. Asimismo, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Ondina de Jesús Tum Pérez, candidata a la Diputación Local por principio de representación proporcional en la segunda circunscripción del Estado de Tabasco, en contra de la resolución de 5 de marzo de 2018 emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en el expediente QE/TAP/59/2018, mediante la cual determinó declarar improcedente por extemporánea su queja electoral. La actora aduce que el 8 de febrero del presente año se llevó a cabo la 12ª sesión extraordinaria realizada por el 9º Consejo Electivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, en el que se eligieron a los candidatos al cargo a diputados de representación proporcional de la primera y segunda circunscripción. En contra de lo acordado y determinado en dicha sesión, el 12 de febrero interpuso una queja electoral, la cual remitió mediante mensajería privada FedEx Express, siendo recepcionada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el 15 siguiente. Queja que fue desechada por dicha autoridad, argumentando que resultaba improcedente porque en la fecha en que recibió la misma ya había fenecido el plazo legal de 4 días que establece el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, lo que para la actora resultaba ilegal. El ponente considera fundados los argumentos de la actora, toda vez que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática violentó en perjuicio de la actora la tutela judicial efectiva, toda vez que la responsable solo consideró que debía desecharse la queja al haberlo recibido fuera de los plazos establecidos, sin tener en cuenta que la actora tiene su domicilio en la ciudad de Villahermosa y la responsable en la Ciudad de México, viéndose la actora ante la imposibilidad material para trasladarse al domicilio sede de dicha autoridad para estar en condiciones de presentar la demanda. Acto que resulta ilegal, pues de una interpretación acorde al nuevo sistema constitucional en materia de derechos humanos, el punto de partida que debió tomar en cuenta para tener oportunamente presentada la queja de la actora era la de la presentación y remisión mediante mensajería privada FedEx Express, en atención a lo extraordinario del asunto y de conformidad con los principios pro homine y pro actione, por los cuales debió realizar una interpretación a fin de darle acceso a la actora a una tutela jurisdiccional efectiva. Por tales consideraciones, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar a la responsable la admisión de la queja interpuesta por la actora. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, ciudadanos magistrados. Está a nuestra consideración los proyectos en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden manifestarlo en este acto. Bien, al no existir alguna intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de los proyectos. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de los mismos. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Con los proyectos. Ciudadano presidente, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 16 del presente año se resuelve: primero, se declaran infundados los agravios presentados por José María de la Cruz García en el presente juicio ciudadano para la protección de los derechos políticos electorales. Segundo, se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Por otra parte, en el juicio ciudadano 21 del presente año se resuelve
Primero, se revoca la resolución del 5 de marzo de este año, dictado por la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en la queja QE-TAB-59/2018, ordenándose su admisión y trámite como en derecho corresponda, ello en los términos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria y para los efectos señalados en el considerando quinto. Al no haber más puntos en el orden del día, compañeros magistrados, medios de comunicación y público en general, siendo las 15:40 del día 10 de abril del año 2018, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para el día de hoy, por lo cual agradezco su gentil presencia. Que pasen buenas tardes. Listo.